Bienvenidos al tercer día de los temas de cuaresmales. Los temas que vimos anteriormente nos hablaban sobre que la palabra es creadora, es cósmica, que Dios nos habla a través de ella, que da luz, que da vida, y ahora hablaremos de el rostro de Jesús. En este tercer tema hablaremos más sobre Jesucristo, rostro de la palabra. Primero, imaginémonos ahora el rostro de Jesús en sus diferentes etapas de la vida. Jesús en el portal de Belén, Jesús huyendo a Egipto, Jesús en el templo explicando las Sagradas Escrituras a los doctores de la ley, Jesús creciendo en sabiduría y gracia delante de los hombres, Jesús el mejor carpintero de Nazaret, Jesús y los niños, Jesús y la pecadora, Jesús y las mujeres, Jesús y los leprosos, Jesús y los pecadores Zaqueo y Leví, Jesús y los ciegos, Jesús el amigo comprometido con sus discípulos y discípulas, Jesús leyendo con autoridad las Sagradas Escrituras, Jesús ante los sumos sacerdotes, Jesús arrojando del templo a los vendedores, Jesús discutiendo con los jefes del pueblo, Jesús en la última cena, Jesús en la cruz gritando al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora que hemos visto los diferentes rostros de Jesús durante su vida, durante su prédica y durante su entrega, quedémonos fijando en uno, en el que más nos llamó la atención, en el que más te llegó al corazón, y veamos el rostro de Jesús detenidamente. ¿Qué es lo que nos revela su rostro o esta imagen? Ahora que hemos elegido una imagen, tratemos de pensar qué nos quiere revelar Jesús, pero también pensemos en todas aquellas personas de nuestro barrio, de nuestra colonia, de nuestro rancho. Ahora pensemos en las personas que sufren a nuestro alrededor, de nuestra familia, a nuestros vecinos, a todas aquellas personas de nuestra colonia. Te invito a preguntarte qué nos dice Jesús frente a los rostros de estas personas que sufren. Te invito a que ahora tomes tu Biblia y me acompañes a leer la Sagrada Escritura. Vino a Nazaret donde se había criado. Entró, según su costumbre, en la sinagoga el día del sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él, y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Y os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Jesús crece en Nazaret con sus paisanos, que sin duda lo conocían como el hijo del carpintero. Un sábado toma en sus manos la Sagrada Escritura y lee en la casa de oración. Vemos que toda la vida de Jesús está impulsada por el Espíritu Santo. Vemos una unidad, un amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Donde iba Jesús, iba con él el Espíritu Santo y el Padre. En el bautismo el Espíritu Santo confirma la misión mesiánica de Jesús. El pasaje de Isaías nos describe la misión de Jesús. Él no ha sido consagrado como reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que ha sido consagrado con el mismo Espíritu Santo. El texto nos presenta dónde comienza el ministerio de Jesús, que comienza en Galilea. El texto de Isaías da el contenido del mensaje que ha venido a proclamar, con las diferentes situaciones, pobreza, cautiveria, vemos las plagas, la ceguera, y no tanto ya como forma física que no podían ver, sino de forma espiritual también, que estaban cerrados a la imagen de Dios, más que nada a su presencia. Todas estas situaciones son expresiones de muerte. El anuncio de Jesús ungido como Mesías hará retroceder todo esto, toda la muerte, por el principio de vida. Son muchos los signos donde Jesús nos aclara que su misión es dar vida y darla en abundancia para todos, especialmente para los pobres y los más necesitados de su amor y su misericordia. Durante todo su ministerio Jesús proclamó la palabra de Dios, anunciando el reino y denunciando todo lo que se opone a la palabra de Dios. Su trabajo como profeta consiste en anunciar la buena nueva con sus hechos y palabras, presentando a Dios como su Padre misericordioso, que comienza su reino a través de sus obras, su vida, su muerte y su resurrección. Jesús, palabra de Dios, es una palabra dirigida a todos, especialmente a los pobres, pero su palabra tiene que ser aceptada libremente. No todos lo harán, por eso su profetismo conoció la dificultad y el rechazo. Esto aparece manifestado cuando le pregunta a sus discípulos qué dice la gente sobre su persona, y estos le contestan que es Elías, Juan Bautista o uno de los profetas. En la opinión del pueblo, Jesús está cumpliendo a plenitud la misión profética. En la opinión de sus discípulos, Pedro lo reconoce como Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Esta confesión de Jesús escandaliza a Pedro y le dice que no vaya a Jerusalén, oponiéndose a que Jesús tome su cruz. Jesús le llama a Satanás y emprende su camino a Jerusalén. Jesús exige a sus seguidores que tomen su cruz y que lo sigan. Jesús nos llama a que vivamos una vida de entrega. Jesús se nos muestra en el rostro de los más insignificantes, en los campesinos, en los peregrinos, en los desnudos, en las personas que están en la cárcel, en las personas que no tienen alimento, en las personas que no tienen hogar. Pero hoy también quiero recalcar que Jesús se nos presenta en el rostro de nuestro enemigo. Y esto, a mi parecer, es algo difícil. Nos invita a tomar su cruz, que es algo que nos hace salir de nosotros, que nos hace salir de nuestra comodidad, que nos hace vivir una vida de entrega. Dirán, ¿cómo podemos ver el rostro de Jesús en la cara de aquella persona que me cae mal? ¿Cómo puedo tratarlo bien? Y de alguna manera, si vemos el rostro de Jesús en aquella persona que nos grita, que nos trata mal, será más fácil amarlo, porque vamos a estar amando a Jesús. Y de alguna forma, aquella persona, tu enemigo, en él se refleja a Jesús, un Jesús sediento del amor de Dios. En él se refleja un Jesús sufriente, necesitado de tu amor, necesitado de tu comprensión, de tu ayuda, porque no sabemos qué es lo que puede estar pasando a esa persona. No sabemos la misma amistad que tenemos con Jesús o unión nos hace solidarios con los demás, nos hace ir al encuentro de los pobres. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Toda
esperanza.